Bueno, repito de nuevo por ahí para los que entraron recién, la idea del grupo de estudio de hoy es orientarlo principalmente a los que rinden el final el miércoles. Los que rinden el parcial, estuvimos haciendo grupo de estudio la semana pasada y la otra, y mañana hacemos un simulacro de parcial a las 11 en la FACU, que también la idea es que se puedan poner a prueba y sacarse todas las dudas. De todas formas, si se quieren quedar, según esta parte, si se quieren quedar, seguramente hagamos alguna iluminación. Para que lo puedan, que para que les pueda servir o puedan hacer alguna pregunta, eso no hay problema. Pero bueno, vamos, si les parece, arrancando. Como siempre, yo siempre lo repito por las dudas, la idea del grupo de estudio es que les sirva principalmente a ustedes para llegar lo mejor posible al final, el miércoles. Así que en eso vamos a arrancar un poco los ejercicios que fueron mandando. Si tienen otro ejercicio, hasta ahora me mandaron, creo que 3. Ahora me mandaron otro más, 4. Si alguno más quiere mandar alguno, pueden enviarlo también ahí por algún grupo que estemos o me mandan a WhatsApp, si no. Yo ahí fui poniendo, tenemos este que es de electricidad. Este parecería que es de fluidos. Es un ejercicio, si yo alguna lo vimos, es medio raro. Es también de fluidos y este de iluminación. Yo creo que no son tan largos, así que por ahí llegamos a hacer alguno más, así que si quieren mandar, vayan mandando y lo vemos. Bueno, si les parece, vamos arrancando y me van preguntando cualquier cosita. Este ejercicio nos pide calcular la iluminación puntual sobre el centro de la mesa, producida por las dos luminarias de 100 watts y 80 lumens sobre watt de rendimiento luminoso cada una. Bueno, acá se equivocaron la unidad. Y después pide calcular la iluminación en el centro del cuadro, producida solo por la luminaria más cercana. Bueno, si lo que no aclara este ejercicio es cuál es la de 100 y cuál es la de 80. En ningún momento aclara, ¿no? Pero vamos a suponer que está en orden como leemos. Así que vamos a ponerle. Vamos a suponer, esto lo vamos a suponer, ¿no? Porque no lo aclara. Por lo menos por lo que veo. Pero vamos a suponer que esta de acá es de 100 watts. Y esta de acá es de 80 watts. Creo que vayan aclarándome cualquier duda. es el flujo, el rendimiento luminoso, digo. Perdón, sí, eso. Me confundí por esto que decía 100 watts. Tenés razón. Lumen sobre watt. 80 lumen sobre watt. Bien, gracias. No, el 100 es de watts, es la potencia, digamos, de las Ah, luminarias. perdón, sí, ya tenés razón. Estoy distraído. Y claro, entonces no hace falta que lo aclares. Sí, tenés razón. No sé por qué flashé que el ejercicio era que cada luminaria era distinta, pero claro, te da la potencia y la Claro, porque en eso resolución. sacas el flujo. Perdón, hasta ahora estoy medio quemado y se me chispotea. Bien, 80 lumen sobre watt. Como decís vos, ahí sacamos el flujo. Hacemos rendimiento luminoso total por potencia. ¿Por qué rendimiento luminoso? Bueno, esto, digamos, yo ya directamente generalmente lo usamos directamente así, pero es porque el rendimiento es flujo sobre potencia. Cuando hacemos el rendimiento por potencia, se cancelan los watts y nos quedan los lúmenes. Y esto da 8.000 lúmenes. No sé por qué la otra vez lo había leído el ejercicio este y me quedé con la idea esa de que era cada una distinta. Pero sí, ahí tiene más sentido. Bueno, y la fórmula que nosotros vamos a usar de iluminación puntual sería iluminación igual a la intensidad por el coseno del ángulo dividido la distancia al cuadrado. Che, Clau, perdón que te joda, hay gente en el grupo que dice que no lo aceptaron todavía. Ah, a ver.
Ah, sí, perdón, no había escuchado la notificación. Ahí está. Avísame si te dice alguien más. Ahí entra alguien más. Ahí estamos. Bueno, esa es la fórmula que nosotros vamos a usar siempre para iluminación puntual, ¿no? Entonces, en este caso, eh, bueno, acá, eh, bien, acá dice, considerar manantial puntual uniforme. Esto lo necesitamos sí o sí, ¿no? Porque como no nos da un diagrama polar, la única forma de sacar la intensidad sería si son manantiales puntuales y uniformes en ambos casos. Entonces, en eso, al ser un manantial puntual y uniforme, nosotros podemos considerar que esta fórmula la voy a dejar después para cuando la usemos. La dejo por ahí. Que la intensidad es igual al flujo total sobre 4pi. Esta es una fórmula que solo la podemos usar en el caso de los manantiales puntuales y uniformes. Entonces sería 8000 lúmenes sobre 4pi. ¿Cuánto les daba eso? ¿Alguno tiene para hacer el cálculo? ¿A mano? A mí me dio 636,9. 636,9. Bien, esto iría en candelas. ¿A ver, te lo digo más o menos parecido? Igual creo que sí, porque sería... Sí, lo mismo. Bien, perfecto. Bueno, y ahora vamos a la parte geométrica. Nosotros necesitamos el ángulo, o sea, necesitamos la distancia y el ángulo. El ángulo, bueno, para empezar, digamos, para el caso de la mesa, las luminarias están a 2 metros de distancia entre sí, y esta sabemos que está a 1 metro de la mesa. O sea que la otra también tiene que estar a 1 metro de la mesa, porque acá arriba hay 2 metros. O sea que van a ser las dos situaciones similares. Nosotros podemos, en ese caso, calcularlo una sola vez y hacerlo por 2, a eso, ¿no? Hacer esa iluminación que nos dé por 2. Y tendríamos un triángulo que sería así. Donde tendríamos acá 1 metro, de altura 2 metros, y eso lo tenemos acá. Y bueno, tendríamos que sacar la distancia. Para lo que es la distancia podemos hacer directamente Pitágoras. Entonces tendríamos que la distancia esa, o sea, la hipotenusa, es la raíz del cateto menor, 1 metro al cuadrado, más el otro cateto que son 2 metros al cuadrado. ¿Eso cuánto les da? $2,23. Bien, 2,23 metros. Y bueno, y ahora para el tema del coseno del ángulo,
nosotros en realidad lo que podemos hacer en lugar, o sea, una forma sería usar, por ejemplo, los lados para sacar la tangente y en base a eso sacar el ángulo. Pero también podemos sacar el coseno directamente. Fíjense, el ángulo que nosotros necesitamos, ¿cuál sería? Siempre es el ángulo con la normal, o sea, de forma del rayo, con la normal al plano que pasa por el punto que estamos analizando. O sea, en este caso tienes una normal a la mesa que pasa por el centro de la mesa, que es el lugar donde está el punto ese. Entonces ese sería nuestro normal. Y el ángulo va a ser este de acá. Esto es como que solo podríamos replicar este triángulo acá arriba. Sería el mismo. Entonces, para ese ángulo, el coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, 2 metros sobre 2,23. Entonces nosotros podemos, en lugar de sacar el coseno, directamente ir a la fórmula y reemplazar el coseno con eso. Que ahí nos ahorramos un par de pasos. Entonces ahí nos quedaría 636,9 candelas por el coseno, que dijimos que lo vamos a hacer como 2 metros sobre 2,23 metros. Y todo eso dividido 2,23 metros al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? ¿Lo pudieron hacer? A mí me dio 114,86. No sé si qué le dio el resto. Bien. ¿Alguien más le dio así? Mismo. Sí, a mí también. ¿También? Ok. No sé, capaz que algunos se parecen quilombó mucho con la calcu. Acá siempre, obviamente que acá es un paréntesis y después, bueno, acá no creo que haya mucho problema, pero siempre cuando hay divisiones así grandes, siempre lo de abajo lo ponen todo entre paréntesis como para no tener problema. Para que no les haga dividido uno por otro o cosas así. Pero en este caso, si usan la raíz cuadrada, si usan el elevado al cuadrado, no van a tener problema. Bueno, entonces esa sería la iluminación eh, producida por una lámpara. Entonces la iluminación total, podríamos decir, sería 114,86 lux Por dos, porque son dos luminarias. No llega a Claro, seguir el porque, gráfico. claro, Ok. porque son dos que están, las dos son iguales y están ubicadas igual, digamos, simétricamente, pero a la misma distancia. Entonces no hace falta que calculemos la otra. Si hubiera alguna variación cualquiera, por ejemplo, si no estuviera un poquito más lejos o tuviera otro rendimiento o lo que sea, ahí sí tienes que calcular cada una y sumarlas. Claro, porque ahí te cambia D y el coseno del ángulo, el ángulo, digamos. Claro, exacto. ¿Esto cuánto se da? 229,72. 72. Ok.
33. ¿Cómo? 33. 73, ahí. Ujú. Bueno, ahí tendríamos entonces el punto A. Y el punto B dice calcular la iluminación en el centro del cuadro producida solo por la luminaria más cercana. Entonces, bueno, acá cambian un poco las medidas. Esto de acá estaría a 0,7. Eh, bueno, acá nos hacen un quilombo con las medidas, porque acá tenemos 2,8 de este lado en total, y acá habría que restarle 1,5. Sería 1,3. Eso sería este lado más chiquito, el cateto mayor. Bien. Y ahí repetimos el procedimiento. La diferencia es que acá, fíjense que la normal al plano va a ser esta de acá. Esa de ahí sería la normal. Porque siempre es una recta que es perpendicular al plano donde yo estoy incidiendo con la luz. Tiene que ser perpendicular a eso, pasando por el punto que yo estoy analizando. Entonces ahí el ángulo sería este de acá. O sea, el ángulo de forma del rayo con esa normal. Perdón, Clau, ¿por qué es anormal? Porque siempre es la que te queda perpendicular al plano sobre el cual está el punto. Fíjate, lo saco de acá para tenerlo limpio. En el primer caso, el punto que estás analizando es el punto del medio de la mesa, el centro de la mesa, ¿no? Entonces, si vos haces una recta perpendicular, te queda así. Pero en el caso del cuadro, te queda así. Y siempre es esa normal con respecto al rayo de incidencia. O sea, el rayo que genera la luz desde la luminaria hasta el punto. Entonces vos ahí tenés el ángulo. Ok, ok. ¿Sí? Lo que tiene esto de, por ahí de complicado a veces, primero, esto creo que lo más importante es entender bien cuál es la normal en cada caso. Y siempre para verlo es lo mismo, es la normal al plano, o sea, perpendicular al plano, que pasa por el punto. Y eso respecto al rayo de iluminación. Cuando tenemos, por ejemplo, un diagrama polar, una luminaria con un diagrama polar, de cómo se distribuye la intensidad, lo que tiene es que el ángulo que usamos en esa luminaria no es siempre el mismo que este. Vieron que ustedes en el diagrama polar les va a pedir un ángulo que van a tener que usar. ¿Se acuerdan de eso? A ver si tengo un ejemplo por acá. El otro día hicimos uno. Justo estamos con eso en lo que es el parcial. A ver si lo encuentro. Eso lo hicimos el otro día, acá. En este caso, que les da el diagrama polar, les va a pedir un ángulo. Pero ese ángulo, fíjense acá, ese ángulo es con respecto al eje de la luminaria. O sea, ese ángulo que necesitamos ahí va a ser este ángulo de acá. ¿Por qué no se dibujó? Vale. Va a ser este ángulo de acá. O sea, es el eje de la luminaria respecto al rayo. En cambio, en este caso, por ejemplo, para el punto A, el ángulo que necesitamos para la fórmula es este de acá. Entonces es importante a veces distinguir entre el ángulo que usamos para la fórmula y el ángulo que usamos para el diagrama polar. No sé si se entiende eso, si quieren que lo Sí, sí. repita. O sea, por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería si esta lámpara tuviera diagrama polar?
Bueno, este va a ser el ángulo de la fórmula. Y este de acá, o sea, con el eje de la luminaria, va a ser el ángulo del diagrama polar. Le podemos llamar alfa, para distinguirlo. Entonces, en este caso son ángulos distintos. Cuando la luminaria está vertical, como acá en el caso del centro de la mesa, ahí sí el ángulo es el mismo. Porque fíjese que acá el ángulo de la fórmula es igual a este ángulo de acá. Son el mismo ángulo. Pero bueno, eso para tener en cuenta. Entonces, bueno, volviendo a esto, al cuadro. Vamos a sacar la distancia. Repetimos el mismo procedimiento que hicimos antes. La distancia, ¿no? Pues la intensidad va a ser la misma. La distancia, de nuevo, hacemos Pitágoras. En este caso sería 0,7 y 1,3. Entonces la raíz de 0,7 al cuadrado más 1,3 al cuadrado. $1.47 me dio a mí. Bien. Perfecto. Y ahora, bueno, ya pasamos a la fórmula. Iluminación. Sería la misma que usamos acá. La intensidad, entonces, 636,9 candelas, eso se mantiene, por el coseno del ángulo. En este caso, ¿cuál sería el coseno de este ángulo? Dijimos que el coseno era adyacente sobre hipotenusa. O sea, 0,7 sobre el que sacamos recién, que era de 1,47. Entonces acá sería 0,7 metros sobre 1,47 metros. Y esto lo dividimos por 1,47 metros al cuadrado. $140.35 me dio. Bien. Bueno, perfecto. Y tiene sentido, fíjense que nos dio un poco más que el otro, que cada una de las otras luminarias, y tiene un poco de sentido porque está más cerca también. Obviamente ahí también influye el ángulo de incidencia, pero al estar más cerca también influye, ¿no? ¿Cuánto da? 140,35 le dio recién, no sé si está bien. A mí me dio cualquier cosa, me dio 294. 294, sí, parecería que es mucho. A mí me dio 140. 140. Sí, por ahí eso lo pusiste como raíz cuadrada, perdón, al cuadrado, o lo Sí, al pusiste cuadrado. Al cuadrado. y si no, fíjate esto que está ahí en el paréntesis hacer esto por paréntesis, ahí haces la división, cerrás paréntesis, dividido 1,47 cuadrado. Por las dudas. Si no, para no confundirte, puedes hacer la fracción primero y después usas Hans. Claro, también. Bueno, ahí terminaría el ejercicio. No sé si alguna pregunta, alguna duda. Si no, pasamos a los de fluidos. Dale. Bien. Bueno, de fluidos estaba este que es de Manning, o sea, de canales abiertos. Van conmigo, voy a ir al resumen de fórmulas a machetearme la fórmula.
para no equivocarme. Ahí está. Eso sería, entonces, la pregunta que nos interesa. Bueno, dice, con un canal de 200 metros de longitud y la sección detallada en el gráfico, se pretende desaguar 1,8 por 10 a la 6 litros en una hora. Se construirá en hormigón con una rugosidad de 0,01. A calcular la velocidad necesaria. Bueno, después nos pide la diferencia de nivel. En estos casos, digamos, usamos la fórmula de Manning. Acá no va a hacer falta despejar nada porque lo que nos pide es la velocidad. O sea que ahí ya la vamos a tener. No, perdón, al revés. La velocidad en realidad no la vamos a sacar de acá. Porque ya nos da. Ya nos da el caudal de alguna forma, ¿no? Porque nos dice la cantidad de litros en una hora. Entonces, en realidad lo que vamos a usar es la fórmula de caudal igual a área por velocidad. ¿Sí? Porque para usar esta fórmula no tenemos la pendiente. O sea, no lo podríamos hacer todavía. En realidad lo que vamos a tener que hacer es primero sacar la velocidad, sabiendo el caudal y sabiendo el área, que la podemos sacar de acá. El área... ¿Cómo? Bueno, cualquier cosa vayan preguntando. Este sí, por ahí es un ejercicio que uno capaz que se tira directamente de hacerlo con esto, pero en realidad no se puede de una, porque no tenemos la pendiente. La pendiente la vamos a tener que despejar después. Bueno, entonces, el área, en este caso, la sacamos con esto. Podemos usar directamente el área del trapecio, que sería base mayor más base menor, por altura sobre 2. Entonces nos queda 1,4 metros más 0,6 metros por 0,4 metros dividido 2. ¿Cuándo les digo eso? Me dio 0,4, pero no sé. A mí también. Sí, está bien. Tiene sentido. Sí, pues esto da 2. Se nos cancela ahí, así que sí, está perfecto. 0,4 metros cuadrados. Cúbicos. No, porque es el área, esto. Sí, tienes razón. Y ahora el caudal. Para el caudal, nosotros sabemos que son 1,8 por 10 a la 6 litros. Y eso va dividido una hora. Pero esto nosotros en qué unidad lo necesitaríamos para poder trabajar. En Metros cúbicos, ¿no? metro cúbico sobre segundo. Claro, ¿qué haces? Lo dividís por Claro. 10.000, ¿no era? Eh, O lo multiplicás. claro, o sea, ahí yo la forma que una vez me mostraron, que creo que está buena para no confundirse, es pensar en qué es lo que nosotros queremos, qué unidad queremos sacar y cuál queremos poner de alguna forma, y multiplicar como invertido eso. Por ejemplo, si nosotros arriba tenemos litro y es la unidad que no queremos,
abajo multiplicamos por litros y arriba por la unidad que sí queremos, que son los metros cúbicos. Y tenemos que buscar una equivalencia entre lo de arriba y lo de abajo para que en total estemos multiplicando por 1. Entonces acá, por ejemplo, podría ser 1 metro cúbico y buscamos ahí una equivalencia con los litros. Los litros, un litro para 1 metro cúbico eran, porque me parece que, sí, son 1000 litros, ¿no? 1000 litros. Está bien, 1000 litros. Porque el litro era igual al decímetro cúbico, que son 3 ceros, así que sí, está bien. Entonces ahí lo multiplicamos por eso. Y también tenemos que cancelar la hora, porque necesitamos que estén segundos abajo. Entonces arriba hacemos por 1 hora y abajo por la equivalencia, que son 3600 segundos. Entonces esas son las multiplicaciones que hacemos ahí. Entonces, Yo tengo una duda parecida para hacer este tipo de conversiones, pero para térmicos. ¿Es más o menos la misma lógica? sí, es más o menos la misma lógica. Por ahí en térmicos, viste que son un quilombo las unidades. Por ahí te conviene capaz que acordar de alguna equivalencia, pero sí, la forma es la misma, es multiplicando cruzados, por así decir. Después, más adelante, te Sí, mira, ahí, ahora después lo vemos si querés más detalle, pero déjame que lo chanto acá, tal vez después lo vamos a usar seguro. Acá. No sé si todos tienen el resumen de fórmulas de las cosas, de los temas. Acá nos habíamos puesto algunas equivalencias, pero estas dos, viste, de watt hora a kilocaloría o de watt a kilocaloría sobre hora, que la equivalencia es la misma, es 0,86, es una de las que más se usa. Y Sí, justamente en esa se me complica. bueno, ahí te conviene acordar de esa equivalencia, y si vos la sabés, podés hacer esto mismo. Ponele, si vos tenés algo que está en kilowatt hora, ponele que vos tenés, no sé, 14 watt hora, y lo que es pasar a kilocaloría, lo que haces es multiplicar por 0,86 kilocaloría arriba y por 1 watt hora abajo. Claro, claro. Hace lo mismo, ¿no? Y si, por ejemplo, tengo la cantidad de calor en kilocaloría, la paso a watt hora y después la divido en 1000 y me queda kilowatt hora. Claro, ¿lo pasás a watt hora? Sí, exacto. Ahí va, listo, gracias. Bueno, volviendo acá. Acá entonces queda 1,8 por 10 a la 6 dividido 1000 dividido 3600. ¿Cuánto les da eso? $0,5. 0,5. Bueno, metro cúbico sobre segundo. Y ahora Para, vos, perdón, ¿podés volver a repetir cómo lo pondremos en la calculadora, por fin? ¿esto acá? Sí, porque me perdí con las equivalencias. Ok. No, Yo esto en dividí- realidad, yo lo pongo en esta dividí- forma como claro. para guiarse, porque nosotros acá cancelamos litro con litro y hora con hora. Entonces acá lo que termina quedando es 1,8 por 10 a la menos 6, esto lo puedes poner como 1 exponencial. Yo le pongo 1, el botón dice X, 6, y eso después nada, lo haces dividido 1000 y dividido 3600, y listo. Ah, listo, listo. Así en medio derechito te va a quedar. Bueno, seguimos. ¿Qué nos quedamos? Ah, bueno, ahí viene esta fórmula. Caudal igual a área por velocidad. Y ahí la velocidad. Entonces nos quedaría, área pasa dividiendo, nos queda caudal sobre área.
Entonces, 0,5. Esto lo voy a copiar acá. 0,5 metros cúbicos sobre segundo. Dividido 0,4 metros cuadrados. ¿Cuánto les da eso? 1,25 metros sobre segundo. Bien, entonces ahí tendríamos ya la velocidad, punto A. Y después sí, ahora nos pide la diferencia de nivel entre el inicio y final. Ahora sí venimos con esta fórmula de acá, Perdón, ¿cuánto dio? 1,25. Ahí sí venimos con esta fórmula. Bueno, primero tendríamos que sacar el radio hidráulico, ¿no? Nosotros con esta fórmula lo que tenemos que hacer es despejar la pendiente, que es I. Entonces con eso vamos a poder sacar la diferencia de nivel entre inicio y final. Pero vamos a arrancar sacando el radio hidráulico. El radio hidráulico era, lo tenemos acá, el área sobre el perímetro mojado, que es la parte que el agua toca con la superficie. Entonces el área era 0,4 metro cuadrado. Y el perímetro mojado, bueno, tenemos que sacar la parte en realidad, ¿no? Hacerlo más sencillo. O sea, vamos a arrancar con eso, ¿no? Con el perímetro mojado. Primero podríamos sacar cuánto nos da esta hipotenusa, que bueno, acá parece que alguien la sacó y le daba 1, pero bueno, vamos a sacarla igual para ver bien cómo nos da. Fíjense que esto tiene 60 la base de abajo y 140 la base de arriba. Entonces la diferencia son 80. O sea, 40 de cada lado. Y la altura es 40. O sea que esto parecería que está bien, pero vamos a calcularlo por las dudas. La hipotenusa nos queda la raíz cuadrada de 0,40 al cuadrado más 0,40 al cuadrado. Teóricamente debería dar 1. Según la persona que hizo el ejercicio. ¿Les da? A mí me dio cualquier cosa, 0,55, 56. Y bueno, Y me puede dio ser. 0,56. No, puesto la habían puesto como que es la. No sé por qué pusieron uno acá. ¿Cuánto? ¿0,56? Sí. Claro, sí, porque uno sería demasiado. Si esto tiene 40 y 40, sería imposible. ¿Verdad? 0,56. Entonces, el perímetro mojado. El perímetro mojado sería 0,56 más 0,60 más 0,56. Uno 1,73. Bien, ahora si venimos acá, radio hidráulico, área sobre perímetro, queda 0,4 sobre 1,73 metros.
¿Y esto cuánto les da? $0,23. Bien. 0,23. Bueno, y ya pasamos a esta fórmula, si les parece. Esa es sería la fórmula original. Y nosotros acá tenemos que despejar la pendiente. ¿Cómo nos queda esto? Eh, Velocidad por Ven, rugosidad por rugosidad, el sobre radio radio. Ajá, abajo, ¿no? sí. Y todo eso es sobre 2, ¿no? Digo, a la 2. A la 2. Perfecto. Bien, excelente. Esto entonces nos daría la velocidad que era 1,25. La rugosidad nos daba como dato 0,01. El radio hidráulico dijimos 0,23. Y todo eso elevado al cuadrado. Por 10 a la menos 5, me dio. 5,22 por 10 a la menos 5. Sí. Bien. Bueno, y ahora, digamos, siempre la pendiente usted la pueden pensar así. Digamos, usted tiene una cierta, algo que está bajando, ¿no? Una pendiente. En este caso, la cañería. Esto, si ustedes arman un triángulo, donde esto es Y y esto es X, la pendiente sería igual a Y sobre X. Entonces ustedes, para saber la altura total que baja, entonces si quieren saber el total que baja esto, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿no? O sea, nos pide la diferencia de nivel entre inicio y final, y sería, o sea, Y sería la pendiente por la distancia, por X. O sea, 5,22 por 10 a la menos 5 por, acá nos dice que tiene 200 metros. O sea, por 200. ¿Cuánto les da eso? Clau, una consulta. El 5,22 por 10 a la menos 5, ¿tiene alguna unidad o se deja así sin unidad? Se le suele poner metro sobre metro, pero en sí no tiene unidad. Porque si vos haces metro sobre metro no te queda nada, ¿no? Pero se le suele poner a veces metro sobre metro como una forma de decir que, bueno, es la cantidad de metros que eso baja por cada metro que avanza. Claro, ok. Se le puede poner, si querés, esa unidad. ¿Cuánto les da esto? $0,01 me dio. Bien. Eso se lleva en metros. Bueno,
Si eso está bien, ya estaríamos con este ejercicio. No sé si alguna pregunta, alguna duda. Bueno, pasamos al siguiente, si les parece. Eh, este de acá es un ejercicio que lo tomaron una vuelta en un final, pero la verdad que es un ejercicio que es bastante rebuscado para lo que es la materia. Pero bueno, vamos a verlo igual para que ya lo sepan hacer por las dudas que se lo lleguen a tomar. Dice que se hormigona una losa de 200 metros cuadrados bombeando un volumen de 24 metros cúbicos a 10 metros de altura. Está una losa que está a 10 metros de altura que se le bombea eso. Dice la altura que alcanzará el hormigón sobre el encofrado. Eso está preguntando algo por lo general más simple de lo que parece. O sea, es una losa de 200 metros cuadrados que se le bombea un volumen de 24 metros cúbicos. Entonces, en realidad, la altura, o sea, si nosotros tenemos un volumen, si usted tiene ¿cómo se llama? Un prisma, o sea, un rectángulo que tiene una altura, como sería el caso de una losa. El volumen se calcula como el área por la altura. Área por altura. Por lo tanto, si quisiéramos saber la altura, tenemos que hacer volumen dividido área. Eso hasta ahí es más o menos sencillo. Es 24 metros cúbicos sobre 200 metros cuadrados. ¿Eso qué les da? 0,12. Bien, 0,12 metros, o sea, esa losa va a tener 12 centímetros de altura, que más o menos tiene sentido. Y después, el B pide la presión absoluta en el fondo del encofrado de la losa en unidades del sistema internacional. Entonces, esto lo consideramos un ejercicio de fluidos. Nos pide la presión absoluta. Presión absoluta era presión atmosférica, P sub 0, más densidad por altura por gravedad. Ese densidad por altura por gravedad no es más que la presión manométrica del fluido, ¿no? Claro. Claro, es la densidad atmosférica más la densidad del fluido. ¿Cómo, perdón? De nuevo. Sería, en ese caso, la densidad atmosférica más la densidad del fluido. La presión atmosférica. Sí, eso, perdón, la Sí. presión atmosférica. Yo por lo general hago este ejercicio, saco la presión del fluido, después le sumo la presión atmosférica, Ah, ¿no? sí, le puedes hacer así también. No, no hay problema. Esto, bueno, yo no sé bien cuál es la presión que vienen usando. Generalmente era 101.300, creo, ¿no? La atmosférica. Yo lo hago siempre con Sí, 100.000, sí, pero sí. sí. O 100.000, claro, si pones 100.000 directo estaba bien también. 201, 300. Bien, perfecto. La densidad del hormigón, en este caso, 2.400 kilogramos sobre metro cúbico por la altura, que dijimos que era 0,12, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso cuando les da. 104.122,4 pascales. 104.122,4. Ahí.
Sí. Bien. Esto, obviamente que no es difícil, quizás la dificultad está en interpretar el ejercicio, ¿no? Más que en el cálculo en sí mismo. Y después el C, que esto es lo que. O sea, el punto C en realidad es algo que no está en los temas de la materia. Por eso es medio raro que lo hayan tomado, digamos. Yo no sé si al final lo habrán tenido en cuenta, pero es medio raro porque no. Energía potencial no se da en la materia. Yo esto. eh, Me parece que la energía potencial era. Creo que era el peso por la altura que es elevado, si no me equivoco. Pero esto es algo que, digamos, no tiene. Es más, no tiene mucho sentido hacerlo porque es algo que no, digamos, yo si les toman esto en un parcial, en un final, deberían explicarles en el momento, por lo menos darles la fórmula de cómo se hace. Eh, yo lo que entiendo es que la energía potencial sería el peso por la altura que es elevado, ese peso. Entonces el peso de esto lo podemos sacar como, o sea, la masa de hormigón serían los 2400 kilogramos sobre metro cúbico de la densidad por la masa, perdón, por el volumen que tiene eso, que dan 24 metros cúbicos. Sí, 57.600 kilogramos. Kilogramos. Bien. Y el peso, que es una fuerza, se calcula como. Siempre digamos, una fuerza es masa por aceleración. En el caso del peso es masa por la Gravedad. gravedad. Exacto. 13.600 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo. Grado. 564.480. Este tiene Newton. Pero bueno, ven que, o sea, todo el tema de fuerzas, peso, fuerza, energía, todo eso es algo que no se ve en la materia. Con Ah, lo cual, eso no tendría que entrar, digamos. no debería entrar, exacto, no debería entrar. Es una ejercicio muy, muy rebuscado en ese sentido. Capaz en el parcial dijeron el punto C no lo hacen y listo. Y puede ser que hayan dicho eso, sí, puede ser. Bueno, y en Yo esto en sería. realidad este ejercicio lo mandé yo. Lo mandé porque no sabía cómo hacer el último. Y sí, es que vos, imagínate, yo me acuerdo el día que lo tomaron, que estábamos justo hablando con un par que por ahí habíamos hecho grupo de estudio, y estábamos ahí afuera hablando del final. Creo que no fue hace tanto, no me acuerdo de qué año es. Y decían que los habían matado. Digamos, yo creo que sí se les hicieron hacer, pero no sé si después lo habrán considerado en la nota. Porque sí, la verdad que te meten eso en el final y te liquida. Bueno, entonces el peso por la altura, que ahora sí es la altura que sube eso, que son 10 metros de altura. O sea que ahí le agregamos un 0. Quedaría 5, 24, 800. 5.644.800. Y esto creo que va en Joule. No estoy seguro. Pero me parece que va en Joule. Yo esto lo di hace un millón de años, pero no me acuerdo mucho. Pero porque puesto en la materia no se da, no son los grupos de estudio, nunca lo hicimos porque no era necesario. Pero bueno, viste, apareció ese ejercicio medio ahí. Pero esto no se preocupen demasiado porque eso no lo deberían tomar. Y si lo toman, si a ustedes les toman algo que no se dio, pregúntenle todo hasta que se los digan.
digamos, porque no les pueden tomar algo que directamente no está en los apuntes. Pero bueno, no sé si alguna pregunta hasta acá, alguna duda. No, no. Ok. Bueno, no sé si alguno más quiere mandar algo. Yo ahí Sí. va. No, yo recién mandé el que te comenté hoy, pero A ver. quería saber si me podías pasar la fórmula que me mostraste ahí. Las conversiones, que era 0,86 creo, o 0,83. Yo ya la hice todo hasta ese último, digamos. A ver. Em, ok. ¿Y a vos cómo te dio eso? ¿Cuándo te dio? Eh, la, la cantidad de calor me dio 7027,2 kilocalorías. Y tiene un rendimiento de 45%. Em, ok. Yo lo que hice, que no sé si estaba bien igual, es esos 7000 los dividí por 0,45 y me quedó en caloría. Y si ahí lo puedo pasar a watt hora, a kilowatt hora. O lo tengo que hacer antes. No, está bien. O sea, vos, esto te dio el calor, em, porque algo que vos necesitas entregar. Ajá. O sea, eso es el calor entregado. Claro, el A sería. Entonces, el calor consumido lo haces dividido el rendimiento, eso está bien. Lo puedes hacer al principio o lo puedes hacer al final, eso es lo mismo. Ah, ok. Dividido 0,45. Eso es lo mismo si lo haces antes o después. Y Y eso eso me cuando- dio 15.602, 616, perdón. y Así que, eso ahora lo pasamos a kilowatt hora. Acá tenemos la equivalencia, ¿no? Eh, bueno, en realidad vos acá podrías dejarlo así o podrías decir, bueno, entonces un kilowatt hora va a ser 860 kilocalorías. O sea, vos podrías pasarlo a watt hora y después hacerlo dividido 1000, eh, o hacer así ajá, directamente, ¿no? Que es lo mismo. me saltaría un paso. Claro. Te salés un paso. Entonces acá directamente, acá, ¿cómo sería? Arriba Dividido, vamos a hacerlo por un kilowatt hora. o sería dividido 860, ¿no? Sí. Sí, Ahí. yo lo hago así porque me parece una forma Que de te quede más guiarse, clara la conversión, sí. claro, de cómo vos convertís una unidad en otra. Entonces vos ahí ya sabes que para cancelar la kilocaloría tiene que estar abajo. Entonces ahí, bueno, el kilowatt te queda arriba y te queda dividido 860. Pero sí, si te das cuenta en el momento lo puedes hacer directamente. O con regla de 3 también se puede, ¿no? Hay gente que le resulta más fácil eso. ¿Cómo? Se Que hay cortó un gente poquito. que para ahí le resulta más fácil la regla de 3. Vos decís, bueno, si 860 kilocalorías son un kilowatt hora, 1500, no, perdón, 15616 kilocalorías, ¿cuánto es? Entonces ahí te queda, ahí multiplicas cruzado y dividís 15.616 por 1 dividido 860. O sea que es lo mismo. El Sí, procedimiento va a ser el mismo. Son diferentes formas de pensarlo. Pero esa de la regla de 3 también está buena. Bien. Y ahí terminaría el ejercicio ese. vale, gracias. Algo a tener en cuenta siempre en los ejercicios de calor es esto de que la potencia es energía sobre tiempo. Entonces, por ejemplo, si a vos acá, capaz que en lugar de pedirlo en kilowatt hora, que es una unidad de energía, te lo pide en kilowatt y te dice qué potencia necesito que tenga para hacer el proceso en, no sé, una hora. Ponele. Entonces vos ahí vas a tener metido el tiempo y te van a pedir una potencia. Y hay casos que son al revés, que vos tenés una potencia y te piden una, eh, tenés una potencia y te piden una cantidad de energía consumida. Y ahí habría que dividir. Claro, ahí lo tenés Sí. que hacer dividido. Exacto. Bueno,
Después habían mandado este, que si quieren lo podemos ver. Este dice que una pava eléctrica de 1500 watts de potencia es utilizada durante 2 horas diarias. Calcular la intensidad de la corriente eléctrica si está conectada a una red de 220 voltios de tensión. Bueno, yo acá sí voy a ir al resumen de fórmulas. Este es el tema que menos me acuerdo. Nosotros acá tenemos las fórmulas que más se suelen usar. Si bien hay otras, esas son las que más se usan. Con las cuales generalmente podemos más o menos ir resolviendo. Entonces ahí, por ejemplo, nos da la potencia, bueno, nos da el tiempo, y nos pide la intensidad, y nos da el voltaje. Entonces, bueno, acá, ¿no? Potencia, voltaje, intensidad. Ahí podemos potencia igual a voltaje por intensidad. Entonces, intensidad tiene que ser igual a potencia sobre voltaje. Porque el voltaje pasa dividiendo. Entonces nos queda 1500 watts sobre 220 voltios. Seis coma ocho. 6,8. 6,8. Esto sería amperes. Amper, ¿no era así? Sí, amperes. Y después, el B nos dice, calcula el costo de la energía eléctrica consumida al cabo de un bimestre si el kilowatt hora vale 12,25 pesos por kilowatt hora. Entonces acá lo primero sería sacar la energía. Podríamos hacer, sí, la energía total podríamos hacer, por ejemplo. Energía, dijimos que potencia era energía sobre tiempo. Entonces energía va a ser potencia por tiempo. Por lo tanto, la energía total va a ser 1500 watts por 2 horas por 60 días. Pues se funciona 2 horas diarias y me pide hacerlo en un bimestre. ¿Cuánto les da esto? Acá, como lo necesitamos en kilowatt hora, hacemos watt por hora directamente, para que ya nos dé en watt hora. 180.000 me dio. 180.000. Y eso serían 180 kilowatt hora, ¿no? Lo hacemos dividido 1000 y nos queda ahí. Entonces, el costo total, vamos a hacer 12,25 pesos sobre kilowatt hora por 180 kilowatt hora. 2.225. No, perdón, 2.205. Bueno, quedó atrasado en precio el ejercicio. Estaba barato. Bueno, ahí estaríamos más o menos con lo que fueron mandando. No sé si se me pasó alguno que hayan mandado después. No sé si hay tiempo para alguno más, pero pasa que yo mandé uno y no entiendo el gráfico de ese. No sé si hay tiempo o no. Vos mandaste. Ahí puse puntito al mensaje. Ah, perdón, se me había pasado ese. No, tranqui, no pasa nada. Igual es que no sé si hay tiempo, pero no entiendo el Sí. gráfico, o sea, no sé por dónde arrancar. Sí, no hay problema, ahí lo vemos. Un líquido de densidad 1200 kilogramos sobre metro cúbico circula por la ingeniería de la figura. Bien. Bueno, esto es así. Esto lo importante
es que acá tenemos una cañería con un piezómetro y un tubo pitot. Eso es lo importante. Después el resto no importa tanto. Porque nos pide, está bien, la altura. O sea, eso es lo importante de este gráfico. Ahora después vemos qué sigue, pero por ahora nos pide la altura alcanzada en H2 y la altura alcanzada en H1. Acá nos dice que la presión del fluido es 4.000 pascales y que el caudal es 36.000 litros sobre hora. Y acá nos tira también información sobre el diámetro de la cañería. Y acá nos dice, bueno, a cuánto está la distancia de esto, ¿no? Pero eso después lo vemos. Por ahora no vamos a centrarnos en los puntos A y B. La altura H1 es la altura del piezómetro, la altura H2 es la altura del tubo pitot. Acá algo que yo creo que es súper importante de este tema Perdón, Clau, ¿cuál es el tubo de pitot? es este que dobla. Ah, Que dobla en contra de la corriente, o sea, la corriente va para acá. Por eso sube más, porque la corriente ayuda a que el agua se eleve, ¿no? Bueno, vángame que voy a buscar la fórmula. Así lo hacemos con eso, que va a ser más rápido. Bueno, vamos a ir con la fórmula básica de Bernoulli. Esta fórmula nos dice que en una cañería, que tiene dos puntos, punto 1 y punto 2, esto puede aplicar en una cañería de este estilo, o puede aplicar al típico caso de, bueno, que lo habrán visto seguramente en algún ejercicio, del tanque con una cañería que baja, que viene así, que alimenta una pileta, o algo así. Lo que nos dice esto es que entre el punto 1 y el punto 2, en realidad, siempre a lo largo de toda esa cañería, en el caso de un fluido ideal, la altura más la presión sobre densidad por gravedad más la velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad, eso va a ser siempre equivalente. Entonces, por eso vamos a ver que cuando... Esto yo lo he explicado en varios grupos, debe haber algún video por ahí donde lo explicamos, pero yo creo que es re importante para entender la parte de fluidos. Es cómo analizamos cada término, ¿no? O sea, este término responde a la altura. Este término responde a la presión y este término responde a la velocidad. Entonces, en base a eso, hay ciertas partes teóricas donde nos dice, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, viene una cañería así, o una cañería que está bajando, por ejemplo? ¿Qué pasa con esa cañería? Y bueno, si está bajando, la altura está bajando. Por lo tanto, lo otro se tiene que compensar. Como el ancho es el mismo, la velocidad no puede cambiar, porque esto a su vez también se rige por la ley de que el caudal es área por velocidad. Por lo tanto, si el área es la misma, la velocidad no puede cambiar, porque el caudal va a ser sí o sí el mismo. Es decir, que si la altura está bajando y la velocidad se mantiene igual, la presión tiene que estar subiendo acá, a medida que avanza. Ahora, si tenemos una cañería, por ejemplo, que viene así, y se reduce el diámetro, yo eso lo digo como parte de la teoría. Está bueno, si alguno no lo vio todavía, que lo sepan, no viene mal. ¿Qué pasa si se reduce el diámetro? Bueno, si se está reduciendo el diámetro, o sea, el área, como el caudal es el mismo, tiene que aumentar la velocidad. Entonces, a menor área, tiene que ser mayor velocidad. Y a mayor velocidad, ¿qué va a pasar? Si aumenta la velocidad, como la altura es la misma, tiene que reducirse la presión. O sea que eso va a implicar menos presión. Esto está bueno para saberlo, para la parte teórica, por si les piden, o bueno, puede haber algún ejercicio medio teórico, medio práctico. Pero está bueno saber eso, ¿no? Cómo va a variar cada uno. Entonces, bueno, ahora después vemos cómo avanza eso.
¿Qué tiene que ver eso con esto? Que el piezómetro lo que va a medir es el término este, ¿no? El piezómetro va a ser la presión sobre la densidad por la gravedad. Y la diferencia entre el piezómetro y el tubo de Pitot, o sea, el H2, siempre va a ser la velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad. O sea que básicamente la altura del piezómetro depende de la presión y la altura del tubo de Pitot es la presión más la velocidad, expresado como altura. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí. Bien, entonces, en este caso, la altura 2 va a ser, dijimos, la velocidad al cuadrado. Ahora vamos a tener que sacar primero la velocidad para poder hacerlo. Pero sería la velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad. Eh, bueno, para esto, primero habría que sacar la velocidad, que es el dato que nos está faltando. ¿Cómo podríamos sacar la velocidad de acá? Con el caudal. Allá arriba te da el caudal. Bien, al caudal. Caudal igual a área, perdón, sí, está bien. Área por velocidad, o sea que podemos ahí despejar la velocidad. Caudal sobre área. Teníamos que sacar el área primero. Nos dice que el diámetro, bueno, está acá. Entonces sería, el área va a ser pi por radio cuadrado. O también se puede hacer como pi por diámetro. Cuando les da el diámetro directamente pueden hacer, bueno, vamos a hacer un pseudo diámetro. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 se puede hacer. Y si no, es pi por radio cuadrado, nomás, ¿no? Si no, pi por radio cuadrado. Y tendés que hacer esto dividido 2. Sí. Sí, cualquiera de esas formas da lo mismo. Bueno, entonces, si lo hacemos así, sería pi por 0,075 metros al cuadrado sobre 4. O pi por la mitad de esto al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? 4,42 por 10 a la menos 3. Bien. Bueno, tendríamos el área. Entonces, ahora si venimos acá, ¿El caudal de dónde sale? No lo vi en el. el caudal te lo dan acá. En realidad habría Ah. que hacer la unidad. Como hicimos hoy, digamos, sería lo mismo. Claro, es lo mismo. 36.000 litros sobre hora. Dijimos que podíamos hacerlo dividido 1000 y dividido 3600. 0,1 me dio. Te querían metros cúbicos por segundo, ¿no? Sí. Bien. Entonces acá dijimos que velocidad nos quedaba caudal sobre área, o sea, 0,1 metros sobre segundo cuadrado, no, perdón, metros sobre segundo, dividido 4,42 por 10 a la menos 3 metros cuadrados.
¿Cuánto les daba esto? 22,6. Bien, esto sería metros sobre segundo. Entonces acá venimos a lo que planteamos antes y nos quedaría 22,6 metros sobre segundo sobre, Al cuadrado, ¿no? perdón, sí, al cuadrado. Perdón, una pregunta. ¿No Sí, sería 0,01? esto Capaz que lo dividí mal. A ver. sí puede Porque ser. no sería 36.000 dividido 1000 dividido 3600. Sí. 0,01 da. Ah, No sé. bien. Sí, tiene sentido. Tiene sentido igual porque si no la velocidad nos Y está después quedando. eso te da 2,26 Bien, metros sobre perfecto. segundos. Bien, excelente. Entonces acá, 2,26. Sí, sí, está bien. Pues Me si no, volvió mal a dar mal. ¿Cómo es la división? Creo que lo hice mal de vuelta. es 36.000 dividido 1000 dividido 3600. Ah, sí, ahí está. Gracias. Ok. Eh, bueno, entonces acá nos queda 2,26 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Cero 0,26 medio. No sé cuánto le dio el otro chico. ¿Cuánto, perdón? 0,26. ¿Te dio eso? Sí, Bien, perfecto. Bueno, ¿qué más? Ese sería el punto A. El punto B nos pide la altura H1. La altura H1 dijimos que era la presión sobre densidad por gravedad. O sea, 4000 pascales sobre 1000, era agua, ¿no? Esto. Ah, no, dice No, tiene era 1200. 1200. 1200 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Cero 0,34. Bien, como 34 metros. Bueno, después del punto C nos pide la velocidad de salida si la cañería es horizontal, tiene una longitud de 100 metros y una pérdida de carga unitaria de 1,5 milímetros sobre metro. Eh, bueno, en este caso vamos a usar la fórmula que sería de un fluido real, porque tiene pérdida de carga. O
O sea que acá voy a usar la segunda fórmula para no copiar todo de nuevo. Bueno, entonces esa es la fórmula de Bernoulli. Esta línea acá la vamos a tapar. Esa sería Bernoulli. En este caso tenemos que plantear dos puntos, porque esta es una cañería que va a tener 100 metros de longitud, y nosotros vamos a plantear, entonces, cuál va a ser digamos, lo que tenemos que averiguar. En este caso nos pide, Perdón, ¿qué era delta H? delta H es la pérdida de carga, total. Pérdida de carga. Sí, que ahora vamos a ver cómo se calcula. En este caso nosotros lo que vamos a plantear es como que tenemos la cañería esa, que va a tener una longitud de 100 metros, donde tenemos el punto 1 acá adelante y el punto 2 al final. El punto 2 va a estar a la salida. Y el punto 1 es un punto en realidad que tenemos ahí en algún lugar de la cañería que está en el medio. ¿Sí? Porque es básicamente lo que nos dice acá. Este es el punto que estamos analizando y a 100 metros está la salida. Esta válvula sería la canilla de salida. Y lo que tenemos que averiguar es la velocidad 2, que es la velocidad de salida. Nosotros acá, como no tenemos dice que la cañería es horizontal, o sea que el H1 y el H2 no los vamos a usar, tienen la misma altura. A la salida, la presión es la presión atmosférica, así que tampoco la vamos a poner. Y tendremos que calcular delta H. Delta H en estos casos que tenemos una cañería con una pérdida de carga unitaria, se calcula como J, que es la pérdida de carga unitaria, por L, por la longitud total. O sea, 1,5 milímetros sobre metro por 100 metros. Esa va a ser la pérdida de carga. Sería 150 milímetros, perdón. Que pasado a metros es 0,15. ¿Está bien? Sí. Ok. Eso es la pérdida de carga, digamos, que sería, digamos, lo que hace que un fluido sea real es que, digamos, lo que afecta es que hace que todo el tiempo vaya perdiendo esa carga, digamos, esa carga que sería Pero básicamente la en energía de causa. altura, ¿no usaríamos la altura que sacamos en el B? No, porque la altura 1, esta H1, hace Sí. referencia a este H1. Ah, con respecto, claro, al otro también. A esos Nosotros dos. acá, en el caso de Bernoulli, el H1 y el H2 hacen referencia a la Son altura iguales, de la ¿no? cañería. Son Ah, iguales, ok, porque es la altura del eje de la cañería en este caso. claro. Sí, sí, sí. Ahora después profundizamos un poquito en eso, que está bueno saberlo bien para el final. No. Bueno, acá ya podemos ir resolviendo. En realidad, estos dos ya los tenemos calculados. Son 0,34. O sea, H1 sería esto en realidad. Y H2 es esto. Ya lo calculamos acá. ¿Se entiende? Porque ya el H1 era Claro, sí. presión sobre densidad por gravedad y el H2 era velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces acá ponemos 0,34 metros más 0,26 metros es igual a, esto sería la velocidad 2 al cuadrado. No entendí. ¿Qué dijiste antes del signo igual? Porque Ahí te digo, acá, ahí está. Y porque digamos, esto que vemos de este lado, el 1, ya hace referencia a este lugar. ah, Y sí. la altura 1
que nosotros calculamos acá, era la presión sobre densidad por gravedad. O sea, sería la presión 1 sobre densidad por gravedad, que es lo que nos pide acá. Claro, Entonces, claro. para no hacer de nuevo todo esto, lo ponemos directamente. Ahora teníamos, sí, sí. Sí, podés repetir esto, pero bueno, es más largo. Y la velocidad 1 al cuadrado lo mismo, es la velocidad hasta acá. Esta es la velocidad 1. Acá, bueno, sería velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por gravedad. Más el delta H, que dijimos que era 0,15. Entonces, bueno, ahí yo ya voy a pasar la velocidad 2 al cuadrado, la voy a poner de este lado, como para ir despejándola. ¿Cómo nos quedaría? 0,34 más 0,26 menos, esto, el 0,15 pasa restando, menos 0,15 Por 2 por gravedad. por Y 2 todo, por gravedad, exacto. y todo eso en. Sí, yo ahí lo puse hasta acá porque acá le dejé el cuadrado, Claro. pero sí, después lo vamos a hacer todo el cuadrado. ¿Todo eso cuánto les da hasta acá? Acá, sí. 8,82 puede ser. ¿Cuánto? 8,82. Puede ser, no sé. A mí me da igual. Bien. Esto estaría, hasta acá estaríamos en metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y ahora sí, velocidad 2 va a ser igual a la raíz de todo esto. Ahí, ¿por qué te quedaría el metro cuadrado sobre segundo cuadrado? Yo siempre, hasta ese punto, llego sin. Sí, yo porque de esto Claro, me quedo como un paso intermedio, pero me quedo así porque es velocidad al cuadrado. claro, después se te terminan cancelando igual, ¿no? Sí, esto Pero. lo puedes dejar sin, como un paso intermedio sin unidad y es lo mismo. No. Sí, yo le mando sin unidad y después le pongo metros sobre segundo. Claro, sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Yo me la compliqué al ver. ¿Y ahí cuánto les daba eso? 2,96. Bueno, en 6 metros sobre segundo. Ese sería el punto C. Y el punto D pide el tiempo de llenado de un depósito de 60.000 litros. Entonces, el volumen son 60.000 litros, que serían 60 metros cúbicos, ¿no? Sí. Y bueno, hacemos caudal igual a volumen sobre tiempo, con lo cual el tiempo nos queda caudal sobre volumen. ¿Está bien, no? ¿O lo hice mal? No, perdón, al revés, volumen sobre caudal. Porque acá el tiempo pasa multiplicando y el caudal dividiendo. Volumen sobre caudal, o sea, Ahora una pregunta. Cuando los tenés en metros cúbicos, ¿no lo hacías por 10.000 y ahí te pasaba litros? ¿O era por 1.000? 1000. Ah, ok. Perdón, ¿qué preguntaba el de? Pide el tiempo de llenado de un depósito de 60.000 litros. Entonces nosotros acá utilizamos el caudal, lo vamos a tener que sacar de nuevo el caudal, porque ese caudal es con la velocidad 2 en realidad. Lo tenemos que sacar de nuevo. Ah, no, pero no, perdón, no está bien, porque el caudal tiene que ser el mismo sí o sí. Así que lo podemos seguir usando. El caudal que nos daba era este. Porque el caudal se mantiene siempre igual. Entonces tenemos el volumen del depósito, 60.000 litros, caudal es igual a volumen sobre tiempo, entonces despejamos el tiempo y nos queda volumen sobre caudal. ¿Sí? Porque acá, digamos, el tiempo pasa multiplicando y el caudal dividiendo, volumen sobre caudal. Entonces nos queda 60 metros cúbicos sobre el caudal que nos había dado 0,01 metro cúbico sobre segundo. 6.000 segundos serían, ¿no? Y si no te especifican cuánto
¿En qué unidad le pones en semisegundos nomás? Sí, lo ¿O puedes dejar en poner segundos. algo? Ahí va. Sí, si no te aclara, dice el tiempo llenado. Lo puedes dejar así. Y ahí terminaría el ejercicio. Yo algo que hago mucho hincapié siempre es en esto de que, digamos, de qué significa cada parte. Que hay dos formas de interpretarlo. Una es, bueno, esto siempre va a ser el eje de la cañería, el H1, el H. Esto va a ser la altura en el tubo, en el piezómetro, y esto va a ser la altura o la diferencia de altura entre el piezómetro y el tubo pitot, como vimos recién. Pero también hay algo que están en la punta, en la parte de teoría, que son las líneas geodésica, piezométrica y de carga hidrodinámica, donde, digamos, básicamente la H1 o la altura va a corresponder a la línea geodésica, esto se va a corresponder a la línea piezométrica, en realidad, perdón, sería así. La línea geodésica es H1. La línea piezométrica es H1 más lo que corresponde al piezómetro. Y la línea de carga hidrodinámica son las tres juntas. Perdón, ¿cómo, Clau? Bueno, mira, se los muestro en la punta que creo que va a ser más claro. Esto era nota de ¿Y clase hay un 4. ejercicio que te hacen dibujar las líneas piezométricas o no? Porque Sí. vi algo así, pero no sé ni cómo se hace. Y ahora que lo decís. Sí, digamos, ahí les muestro. A ver si lo podemos ver un poquito más. Perdón, ¿qué es eso que está dibujando? Que o sea, es parte de un ejercicio, eso. No, esto lo estoy explicando por fuera, pero porque hay ejercicios que por ahí lo toman. Ok. O sea, yo acá en realidad esto intenta hacer un corchete. O sea, digamos, de que esto de acá, el H1 es la línea geodésica. El H1 más la presión sobre densidad por gravedad es la línea piezométrica. Y la altura más la presión sobre densidad por gravedad más la velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad, todo eso es la altura de la línea de carga hidrodinámica. ¿Cómo se ve eso en una cañería? Digamos, si nosotros tuviéramos una cañería que es toda así, toda igual, supongamos que no hay ningún cambio, la línea geodésica estaría por acá. Vamos a ponerla en naranja, rojo. La línea pesométrica estaría por acá, un poquito más arriba. Y la línea de carga hidrodinámica un poco más arriba. No sé, habrá que ver cuánto tiene de presión, cuánto tiene. Pero en esas tres, si nosotros tomáramos algún eje de referencia, podríamos decir que la altura esta, de ahí hasta acá, va a ser H1. La altura entre esa línea y la otra que tenemos acá arriba, vamos a hacer así, la distancia entre cada una. Entre la línea roja y la línea azul, ¿cómo lo medimos? No es la Sí, presión. con la presión, exacto. Entonces acá vamos a tener, en eso vamos a tener la presión sobre densidad por gravedad. Vamos a suponer que ese es el símbolo de la presión. Y entre el azul y la naranja tenemos la velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad. Entonces ustedes, si ustedes tuvieran en un ejercicio todos los datos de esto, lo pueden calcular. Después en realidad lo que sucede es que cuando usted tiene un fluido real, esto va a bajar un poco.
Estos dos van a bajar. Van a ir bajando a la par. ¿Y cuánto bajan? Y bajan lo que sea la pérdida de carga. O sea, esta diferencia de altura va a ser delta H. La pérdida de carga. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Yo me perdí, Sí, la sí, verdad. sí, Si lo puedo explicar. entendí. Dale, sí, lo vuelvo a explicar. Sí, esta parte es la más difícil, les diría, del tema. Es lo más complicado, o sea que no se preocupen si no lo casan en la Ese primera. gráfico le podríamos ponele si en la teoría te preguntan sobre Bernoulli, o no lo ponemos. O cuándo se pone. Sí, no sé, este gráfico sería si a vos te piden que dibujes Sí, la línea piezométrica y la línea de carga hidrodinámica. ok. La piezométrica es esta de acá, la azul, Sí. Y la dinámica es la de arriba, la naranja. la naranja. Esto cómo sería un ejercicio. Vos tendrías un punto A acá y tendrías un punto B acá. Claro. O punto 1 y punto 2, que es lo que usas en Bernoulli. Entonces vos acá simplemente para la línea piezométrica ves altura más presión sobre densidad por gravedad, te va a dar la altura que tenés acá. En realidad, si la cañería es toda horizontal, le pones solo esto. Y después para la línea de carga dinámica, a eso le sumás la velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad. Y para el último de atrás, lo mismo, pero le restás a cada una el delta H. Claro. Sí, es real. Eso sí es un fluido real, claro. Esto sería en un ejercicio donde ustedes tengan todos los datos, que lo pueden calcular. Ahora, después hay ejercicios teóricos, como esto que veíamos acá, donde me dicen, bueno, ¿cómo sería, por ejemplo, en un caso donde la cañería va bajando? ¿Cómo lo pensamos? Bueno, la línea geodésica siempre es el eje de la cañería, o sea que ahí no vamos a tener ningún problema. Bueno, la línea piezométrica en estos casos es horizontal. Ahora les explico por qué. Acá vamos a trabajar todo con fluidos reales, estos casos teóricos. Vamos a agrandar un poquito esto. Bien, ¿por qué sería así esto? Bueno, porque si el ancho de la cañería se mantiene siempre igual, la velocidad, que la velocidad se acuerdan que es la diferencia entre la azul y la naranja, se va a mantener igual. La velocidad es siempre la misma, porque no hay cambio de diámetro. Pero a medida que la cañería va bajando, la línea piezométrica se mantiene. Es decir, que la presión está aumentando. O sea, si nosotros comparamos acá, la diferencia entre la roja y la azul es menor que acá. O sea que, ¿qué pasó entre si esto fuera A y esto fuera B? De A a B, Aumentó la presión. aumentó la presión, bajó la altura y la velocidad se mantuvo igual. O sea, nosotros siempre podríamos guiarnos con estos tres. Vamos a tomar solo un término. Podemos guiarnos con esos tres. Eso se tiene que mantener igual. ¿Qué pasó acá? Bueno, hubo menor altura, mayor presión e igual velocidad. A grandes rasgos. Bueno, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos este caso? Bueno, acá la línea geodésica va a ser la del medio. Eso nunca hay duda. Eso sería H y se quedaría igual, digamos. No lo podemos Eso quedaría hacer. igual. ¿Y acá qué pasa cuando llegamos a este punto? ¿Qué pasa con la presión? Dijimos que si se reduce el área, tiene que aumentar la velocidad para que se mantenga el mismo caudal. Yo bajo el área, sube la velocidad. Y si sube la velocidad, ¿dónde estaba el coso? ¿Dónde lo dejé? Bueno, vuelvo a copiar esto. Claro, la línea roja es la velocidad entonces. La línea roja es ¿O qué te la refieres? altura. Claro. Ah, la altura. La altura. Esta de acá sería la presión, o la que, mejor dicho, es la sumatoria de presión más altura. Si acá se reduce el diámetro, tiene que aumentar la presión. Y si aumenta la presión, tiene que disminuir perdón, al revés, me lo dije mal.
No, la velocidad aumenta y la Claro, presión disminuye. eso. Si se reduce el área, aumenta la velocidad. Si aumenta la velocidad y la altura se mantiene igual, la presión tiene que disminuir. O sea que cada vez que se achique la cañería, la presión va a caer. Va a caer así. Y la línea de carga hidrodinámica, cuando es un fluido ideal, siempre va recta. ¿Se entiende más o Si menos? no, ¿Con un fluido si es un cómo? fluido- Con un fluido ideal, Mm. que no si tiene es un- pérdida de carga, la línea de carga hidrodinámica siempre es recta. y si no si es un fluido real, ahí bajaría lo que nos daría el delta H, ¿no? La Claro, es pérdida el de carga. delta H que va bajando un poquito. Y acá en cada uno de estos iría bajando un poco también la presión. O sea, bueno, ahí me quedo acordado. Esto iría bajando a poquito también. Para que en cada tramo donde el ancho el diámetro es el mismo, la velocidad siempre sea la misma. O sea, estas dos tienen que ser paralelas siempre. En esos tramos. Claro. Sería así. Y si la cañería está bien inclinada, en realidad el gráfico es igual, solo que de alguna manera podríamos decir que va. Digamos, esto cambia de la misma forma, la única diferencia es que acá, como va bajando la altura, también va aumentando a poquito la presión. Por más que después acá disminuya, pero después va aumentando a poquito, a medida que baja la altura. Eso sería más o menos, a grandes rasgos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hay un ejercicio que alguna vez han tomado, donde les dan un dibujito así, o sea, les dan esto, Y lo tenemos que completar, digamos. y le dicen, che, ¿cómo sería la línea piezométrica y la línea de carga hidrodinámica de esto? Ay, Entonces, entendiendo bien esto, entendiendo cómo van interactuando cada cosa entre sí, está bueno para hacerlo. Digamos, si eso se lo aprenden bien, lo van a poder hacer al toque. Que las variables son esas, no hay muchas más. O sea, si la cañería va bajando o va subiendo, a mí no me afecta mucho, porque las líneas estas se van a mantener siempre rectas. La única manera, o sea, en un fluido ideal, la línea naranja, o sea, la línea de carga aerodinámica, que a veces le ponen línea LSH, y a esta le ponen LP, línea piezométrica. Sí, sí. La LSH va a ser siempre horizontal. Y la piezométrica solo va a bajar o subir si hay un cambio en el ancho de la cañería. Claro. Claro. Esas son las variables principales. Pues ya listo. Así que bueno, espero que les haya servido. Sí, re bien. Mil sí, gracias. sí. Bueno, genial. Yo voy a tratar de subirlo hoy, en lo posible, al video. Dale, buenísimo. Lo quiero volver a ver. Voy a ver porque siempre Meet tarda un rato en cargar el video a Drive. Pero me fijo un ratito, si ya está, lo subo. Si ya lo tienen, lo pueden buscar en el canal de YouTube de Alde, que es Alde Fapid. Por si quieren revisar algo nuevo, lo que sea, algunas dudas que les haya quedado. O si tienen compañeros que no lo hayan llegado a ver. Repito lo mismo que dije al principio. Mañana a las 11 hacemos un simulacro de parcial, que es para iluminación solamente. Pero si alguno se quiere ir ahí a estudiar y me llaman con alguna duda que tengan, lo que sea, no hay ningún problema. Digamos, vamos a estar en un salón, o sea que eso hay lugar para el que se quiera sumar. Dale, perfecto. Dale, perfecto. Mañana, Dale, Bueno, Clau. muchas gracias. Gracias. No, de nada. Adiós. Mucha suerte en el Gracias. proceso. Nos vemos. mañana dirían el lugar del salón. Sí, lo subimos a Instagram directamente. Dale, perfecto. ¿A las 11 dijiste? A las 11, sí. Listo. Bueno, Clau. Adiós. Chao, Nos muchas vemos. gracias. Chao.